Ok, bien. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema que sigue en el temario, que es el de afasia amnésica. A manera de introducción, sabemos que dentro de las alteraciones que más incapacitan al ser humano, se encuentran aquellas que lo aíslan de su autonomía, de su entorno social, o bien que afecten las funciones superiores como la del lenguaje, tanto en su expresión o comprensión. Claro que esto dependiendo del sitio de lesión a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, a esto es lo que vamos a conocer como afasia. Luria nos propone que para el abordaje de estas hay que seguir una semiología partiendo desde una base de la neuroanatomía y buscando hacer una correlación entre la disfunción de esa zona del sistema nervioso central afectada y la expresión clínica que van a presentar nuestros pacientes con afasia. Esto es para que podamos hacer un adecuado abordaje diagnóstico. Ahora, la afasia amnésica, que es el tema que veremos el día de hoy, de características generales, se va a presentar la dificultad para recordar palabras, específicamente los nombres de los objetos. Esto es lo que lo conocemos como anomias. De hecho, de este término deriva el nombre que se le da a esta afasia. Y por lo general estas afasias son menos intensas y no tan dramáticas como las otras afasias que hemos visto y que vamos a ver. Y generalmente sus diagnósticos llaman la atención de forma más tardía que otras, por las características que presenta. Ahorita las vamos a detallar. A esta afasia se le han dado otros nombres. Por Luria, como ya dijimos, la afasia amnésica, y también la nombra como afasia nominativa. Y Kertész la llama como afasia anómica o afasia nominal. Entonces, de esta forma podemos encontrar esta afasia de estos nombres. El sitio de lesión en esta afasia va a ocurrir en la región temporoparietal occipital, específicamente en el área 40 de Brodmann, como vemos en este esquema en el círculo negro, donde está señalado. En cuanto a sus causas, vamos a tener que en primer lugar tenemos a los accidentes cerebrovasculares, de los cuales tenemos el evento isquémico, que representa un 72.9%, y el hemorrágico en un 20.1%. Y generalmente la arteria que se afecta es la cerebral media izquierda. En segundo lugar, corresponde al traumatismo craneoencefálico, cuando esta lesión involucra la base del lóbulo frontal, parte anterior medial del lóbulo temporal. Y entre otras causas, en orden de frecuencia, tenemos a los tumores cerebrales, entre los cuales los gliomas son los que ocupan el 50% de estos tumores en frecuencia. Posteriormente tenemos las demencias, infecciones en el sistema nervioso central, crisis convulsivas cuando no tienen un adecuado control y tratamiento, cuando existe una hidrocefalia que tampoco está con adecuado seguimiento, y intoxicaciones, ya sea por medicamentos o etanol. Bien, para seguir el abordaje de esta afasia tenemos que considerar cuál es el proceso que se sigue cuando nosotros denominamos un objeto. Es decir, hay que hacer un análisis psicológico y psicolingüístico de este. Como hemos comentado en clases anteriores, cuando nombramos un objeto, lo que vamos a necesitar es la integridad de la audición como tal y que esté adecuada la base fonémica del lenguaje. Además, vamos a necesitar que se integre una imagen visual a través de una adecuada percepción de este objeto y las características más representativas de él.
Esto llama la atención o nos revela que hay un papel importante en el desempeño de estas zonas secundarias de la región temporal, ya que cuando existe una lesión en esta área, el paciente va a ser incapaz de encontrar la combinación de sonidos que van a formar la palabra. Vygotsky hizo diversos estudios en niños en que tenían una alteración, déficit visual. Estos niños posteriormente iban a tener una dificultad en el análisis, en la síntesis visuales de los objetos que miraban, y esto a su vez va a afectar el proceso de la denominación de objetos, ya que hay una falta en la preparación para que los puedan categorizar y darle el nombre al objeto. Entonces, a partir de ese déficit visual. Y Sebetkova también realizó otros estudios en donde vio que pacientes que tenían una lesión en el córtex parieto-temporal izquierdo, o sea, pacientes con síndrome de afasia amnésica, al momento de que les presentaban una imagen para que ellos pudieran completarla, presentaban una dificultad importante. Entonces ahí pues deja establecido que existe una relación entre esta parte de la dificultad de la denominación, es decir, la anomia, y el déficit visual. Entonces, este análisis psicológico y psicolingüístico, el primer paso, como comentamos, va a ser la estructura acústica de la palabra y la agnosia visual. Para analizar un objeto se van a identificar sus características distintivas. O sea, nosotros vemos un objeto, por ejemplo, un libro, y vamos a observar pues todas las partes que lo conforman, o sea, los bordes, la forma, y esto lo vamos a incluir en un sistema adecuado en la estructura morfológica de la palabra. De aquí nosotros vamos a destacar las características que son más importantes en este objeto, y se va a desencadenar un proceso en el cual nosotros lo vamos a relacionar con objetos que hemos visto en el pasado, o bien colocarlo en una categoría determinada ya existente. Entonces, esta misma palabra va a evocar una serie de asociaciones de la persona entre situaciones experimentadas. Por ejemplo, si igual vemos un perro, se nos viene a la mente la palabra, pero esta misma la vamos a relacionar con todos los eventos que tengamos en el pasado en relación a ese objeto. Y por otro lado tenemos una asociación involuntaria en la cual es evocada por una señal verbal cuando la escuchamos, y nos va a provocar una afluencia de palabras que sean similares a esto. Bien, en cuanto a la clínica, cómo se van a presentar estos pacientes, en esta fascia el lenguaje expresivo, específicamente en la parte del espontáneo, esto va a ser fluente, aunque puede verse interrumpido este discurso por las anomias que ya mencionamos. Sin embargo, cuando al paciente se le da ayuda fonológica, cuando le podemos, digamos, ayudar con las primeras sílabas, el paciente puede recordar y evocar la palabra. Eso es más fácil para ellos. La repetición está normal, y como hemos comentado, la denominación va a ser como lo clave, o sea, la alteración va a estar muy alterada. El paciente pues no va a lograr denominar el nombre de los objetos ni identificarlos. Sin embargo, este también va a ayudar ante la ayuda fonológica. En la parte del automático, la comprensión y la escritura se encuentran conservadas, e incluso la lectura va a estar en voz alta con buena comprensión de lo que el paciente puede leer. En cuanto al lenguaje receptivo, la discriminación para los puntos de articulación se va a encontrar normal. La identificación del significado de la palabra también va a estar normal, pero la comprensión en relaciones lógico-gramaticales puede estar afectada por la misma relación con las anomias. Por ejemplo, esta es cuando utilizamos conectores lógico-gramaticales en palabras o en expresiones. O sea,
al transmitir una idea. O sea, cuando usamos, por ejemplo, además, o también, o pero, no sé, que digamos, tengo hambre, pero no voy a comer. O sea, esa conexión, este tipo de pacientes han mostrado dificultad en poder evocar estas conexiones. En cuanto al diagnóstico, debemos realizar una historia clínica completa con una adecuada exploración física y neurológica y apoyarnos en estudios complementarios, como igual hemos comentado en otras clases, para definir, delimitar el sitio de la lesión, ya sea con una tomografía, resonancia magnética. Y en cuanto a los estudios o pruebas que vamos a apoyarnos, están las baterías neuropsicológicas, entre las cuales tenemos la evaluación neuropsicológica de Ardila, Otrowski-Canseco, la evaluación de la fase de Puebla-Sevilla y el test de Barcelona. Bien, en cuanto al tratamiento, pues nos vamos a apoyar de la terapia, comunicación humana, con especial énfasis en la atención, en la memoria, en las noticias, procesos de abstracción, lectura. Y también se utiliza el programa de Cuetos. En una pantalla computadora se va a presentar al paciente un objeto y el paciente tiene que darnos el nombre de ese objeto. Y se le puede proporcionar ayuda fonológica o bien semántica. En el caso de la semántica, se le presenta el objeto y se les ponen 4 opciones, entre las cuales una pues es la palabra correcta. En cuanto a los criterios para que ya podamos dar de alta a un paciente con este tipo de afasias, es necesario que hayan llevado esta terapia de 6 a 24 meses y que correlacionen sus avances con con la calidad de vida de estos pacientes, o sea, que puedan reingresar a sus actividades normales, incluso laborales, y que el paciente pues sea ya como más funcional. En cuanto al pronóstico, esto también lo comentamos en clases pasadas, esta va a ser la de mejor pronóstico, comparando con otras afasias. Estos logran regresar a sus actividades cotidianas y, aunque no un 100%, pero pues sí se presentan con mucha mejoría. Por eso comentábamos al principio que llama la atención esta afasia mucho más tarde que otras. Y ya vimos en la clínica que muchas áreas todavía están conservadas y por lo mismo no llama tanto la atención en este momento. Y esto, no sé si hay alguna duda o comentario. Muy corta, Javier. Sí, doctor, está, pues, incluye todo lo del resumen, pero pues siento que era como lo más importante. Doctora, yo sí tengo una duda. Soy Zaida. Dígame usted. O sea, en lo que he leído en este tipo de afasias, pues no mencionan alteraciones en el cálculo, pero me queda la duda de si, por ejemplo, o sea, si se describe que la lesión también afecta parietal y occipital, ¿estos pacientes podrían presentar algún tipo de dificultad con el cálculo? ¿O es como digamos, regla que no tengan alteraciones No, en cálculo? si te fijaste en el dibujo que puso Javier del cerebro donde está el área 40, está más parieto occipital que si fuera, este, parieto occipital, perdón, temporo occipital, más que si fuera parieto occipital, donde están estas áreas
el área 39 y junto con la 40, que se encargan de llevar a cabo todos los procesos, sobre todo de escritura y por ende en el cálculo. Esto le faltó a Javier, o sea, el cálculo en estos pacientes es adecuado. Sí, es adecuado. No se ve comprometido, a diferencia del otro tipo de afasia que veremos la siguiente clase, a donde sí hay más compromiso en otro tipo de funciones, como lo veremos con el tema de la afasia semántica. Entonces, no está comprometido, Zaida. Aquí el punto primordial es que en el lenguaje espontáneo, las anomias son la falla primordial que tienen los sujetos, que se ayudan mucho de los circunloquios y que si uno les da la ayuda fonológica, más fácilmente la recuerdan, a diferencia de la afasia que vimos en la clase pasada, la acústico-amnésica. Acústica. Pero aquí Javier les explicó esta situación de lo que necesitamos para denominar, o sea, no es así como tan sencillo, tan fácil, o sea, tenemos que ir de lo muy general a luego ir especificando, porque aparte, bueno, reconocemos objetos, pero luego entra en función todo lo que se refiere a los campos semánticos como para tratar de agrupar todos los que son redondos, y de los que son redondos pueden ser frutas, pueden ser juguetes, puede ser algún otro tipo de objeto, en fin, se va haciendo una selección cada vez más precisa en esta parte de la semántica. Entonces, de una manera muy general, bueno, pues sí se requiere de la integridad de estas vías, sobre todo de lo visual y lo auditivo, para que nosotros cuando nos preguntan qué es esto, o aparte, si no lo tenemos, nos preguntan para qué sirve, o decimos la función, o sea, busquemos así en las áreas correspondientes para tratar de encontrar la palabra que necesitamos y poderla expresar. Es bien notorio en estos pacientes que cuando se proporciona la ayuda fonológica, rápidamente tienen un discurso como el que pueda tener cualquiera de los que estamos ahorita escuchando la clase. Entonces esa es así como la característica primordial. En la lectura es posible que si nosotros les presentamos un texto, lo pueda leer bien y no hay ningún problema. Quizás cuando le pedimos que nos relate de qué se trató, se puedan evidenciar las anomias que igual al proporcionar la ayuda fonológica se le facilita más. Entonces es así como una ayudadita. Otra cosa que comentaba Javier, y sí recuerdo que lo vi en el resumen, con respecto a las operaciones lógico-gramaticales, es muy cierto y vimos que esas áreas 39 y 40 están encargadas del manejo de todas estas palabras que indican ubicación, temporalidad, las preposiciones, los adverbios, más lejos que, mayor que, más claro y menos claro, o sea, todo este tipo de palabras. Pero generalmente en esta fascia no se ven comprometidas, se ven comprometidas en otro tipo de afasia, como para que ustedes lo consideren. Como bien les dijo Javier, es la que mejor pronóstico tiene, pero casi no se presenta porque, quién sabe, los pocos pacientes que a mí me ha tocado evaluar y que reciben la terapia, para bien de ellos, se han reincorporado casi al 100% a sus actividades laborales y a su actividad cotidiana. Entonces, es así como de todas, la que mejor pronóstico tiene, la que mejor evolución tiene, porque hay veces el tiempo de terapia también se puede ver reducido, así como lo comentó Javier, es posible que a lo mejor entre 6 meses a un año, hay veces que con 6 meses es suficiente y más aún, pues si el paciente trabaja. Entonces, es así como una ventaja.
¿Alguna otra duda que tengan? Yo, doctora, tengo una pregunta. Soy Nora. Dime. ¿Un problema de memoria podría ser un diagnóstico diferencial de esta afasia, doctora? No, Nora, no. Tenemos que recordar cuando veamos amnesia, tu compañera Jimena ya me mandó ese resumen, vamos a ver que en los pacientes en la fascia esta, la falla primordial es la dificultad para encontrar la palabra, pero que si le damos la ayuda fonológica se le facilita. Pero en el problema de la amnesia, ya sea anterógrada o retrógrada, o como veremos en esta clase de los diferentes tipos que hay, es más el tratar de evocar el hecho, la acción, lo que se pasó. Es posible que les tengan dificultad para recordar la palabra, pero no igual que aquí, que en este tipo de afasia, no igual. Por lo general es así, más el problema de recordar los eventos. Es un poco tanto cuanto diferente en el paciente que presenta la demencia, porque en el que presenta la demencia, pues las anomias es así como una constante bastante frecuente, bastante importante, que es la que nos ayuda en un momento dado como para poder pensar en esas posibles causas de diagnósticos, pero que la que tiene un peso más específico, pues en cuanto a la edad, en cuanto a las características clínicas, en cuanto a que se tienen algunos otros síntomas, como para que podamos diferenciar, pero no se parece a la amnesia anterógrada o retrógrada. Ya lo revisaremos cuando veamos ese tema, pero es diferente. Aquí hay que considerar mucho el sitio de lesión y la falla primordial, que al darle la ayuda fonológica en el paciente que tiene la amnesia y que tiene el olvido de la palabra, hay veces que a pesar de que le ayudamos o le damos pistas o buscamos así como algún tipo de circunloquio, no le ayuda y sigue teniendo así como constante ese olvido y esa falla de memoria, sobre todo dependiendo del tipo para hechos recientes o hechos pasados. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para todos es claro? Yo, doctora, Dígame usted. bueno, quizás ya lo dijo Javier, nada que como veo no escuché muy bien. Nada, me quedó la duda. Entonces, por ejemplo, a diferencia de, como ya comentó usted, que en esta fascia los pacientes con ayuda fonológica sí mejoran a diferencia de la acústico-amnésica, ¿es por conservación del área 37? No, del área 21 y 22. Qué bueno que preguntaste eso. O sea, la lesión está como un poco retiradita, si fuéramos así estrictos en el amplio sentido de la palabra, de las regiones temporales. Sí, esa área donde está el área 40 de Brodmann, donde está localizada, pues lo vemos en el dibujo como un poco retirado, pero es algo, una observación buena e importante. O sea, la ayuda fonológica le va a servir porque no está cerca ni está comprometida esta parte acústica de la palabra, como si lo fuera en la fascia acústico-amnésica, la que vimos la semana pasada. Entonces, esa también es una buena diferenciación entre esta y la acústico-amnésica. ¿Se acuerdan que comentamos que en esa la ayuda fonológica no les sirve por esa cercanía o por ese compromiso que puede tener de esta región? Pero en esta, o sea, está así como un poco más alejada y por eso es que la ayuda fonológica se le facilita. Ok, doctora, gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está muy claro? Porque ustedes me tienen una tareita que comentar. A ver, Carolina, ¿qué leíste o qué sabes de la negligencia? Sí, doctora. Bueno, este es un síndrome que se caracteriza por la heminegligencia, entonces es un heminegligencia espacial o neglect, es una disfunción atencional. Dice que se produce una falta de atención y de respuesta a objetos, personas y a otros estímulos que están situados en el lado contralateral a la lesión de estos pacientes. No es que tengan un déficit sensorial, sino que existe un fallo en el procesamiento consciente de esta información y por tanto una dificultad en su orientación y en la atención del hemiespacio contrario a la lesión, y por tanto es incapaz de atender y responder ante los estímulos que se le presentan en ese lado. Pues dentro de las etiologías normalmente es por eventos cerebrales vasculares, y bueno, dentro de las sintomatologías que pueden presentar, son pacientes que pueden comer solo una mitad que hay en el plato, realizar dibujos a los que le falta la mitad, no encontrar objetos que están en el lado contrario a la lesión, aunque estén cerca. Pueden leer solo la mitad de algunas páginas y no manifestar sensaciones. Puede ser, también mencionan que los hombres pueden rasurarse únicamente la mitad de la cara. Entonces eso es el síndrome Es cierto eso. de mi negligencia. ¿Qué más? Tú, Daniela, ¿qué más leíste al respecto? Hola, doctora. Hola. Pues leí que es un trastorno cognitivo que hace que el paciente no responda o oriente a un estímulo que se hace presente contralateralmente a una lesión cerebral, siempre que el trastorno no sea debido a una alteración motora o sensorial elemental, y que pues se debe a lesiones cerebrales unilaterales, específicamente en el hemisferio derecho, y principalmente en el contexto de accidentes cerebrovasculares y hemorragias. No siempre suele encontrarse de forma aislada, sino que puede ir acompañado de otras alteraciones que se derivan pues de la misma causa, como problemas en el área motora o alteraciones en la integración de la información visual y alteraciones emocionales derivadas del cambio vital en aspectos como la autonomía del paciente. Entonces, estos pacientes pueden ser incapaces de realizar acciones que involucren la zona contralateral a la lesión, como lo comentaba mi compañera Caro, como afeitarse o vestirse o arreglarse la parte izquierda del cuerpo o comer los alimentos de la izquierda de una bandeja, así como leer, también decía que tampoco podían leer la mitad de las frases. Es cierto. ¿Y tú, Jimena, qué leíste? Hola, doctora. Bueno, yo leí que se puede dividir en 3 síndromes, y el primero es el atencional, que también se le conoce como sensorial, y es un déficit en la conciencia de los estímulos del lado contralateral, y puede ser por diferentes modalidades. Y bueno, también cuando se les pide que hagan diferentes tareas, van a olvidar que está el hemiespacio contralateral a la lesión. Y también en la intencional o motora, aquí no van a responder a los estímulos, y no va a haber alguna pareja que vaya a justificar que tengan como esta falta de respuestas a los estímulos. Y describe como diferentes síntomas que pueden ser akinesia, que no va a haber una iniciación en el movimiento, una extinción motora, que sola va a estar como del lado contralateral, se van a mover ambos miembros en lugar de solamente el miembro que se debería de mover. Puede haber también una hipoquinesia, que tienen defectos muy ligeros en cuanto al sistema intencional,
Y también pueden tener una impersistencia motora, que es que no pueden mantener una acción. Y en la afectiva puede acompañar como a una anosognosia, y aunque no están conscientes del déficit neurológico y parece que no les importa, o sea, no están como conscientes de que tienen algún déficit neurológico. Y pues nada más es lo que leí de como de los 3 tipos que puede haber de heminegligencia. Negligencia. ¿Y tú, Ismael, qué leíste? Ujú. ¿Sí me escucha ahí, doctora? Sí. Ah, bueno, pues más o menos va relacionado con todo lo que ya mencionaron mis compañeros, pero pues yo encontré como una división diferente. Hablaba sobre mi negligencia sensorial, puede ser motora, personal, espacial o representacional o imaginaria. Y menciona que la parte afectada que vamos a encontrar es a nivel del giro supramarginal. Esto, lo que mencionan ahí es que principalmente se debe a un EBC de la arteria cerebral media. Puede ser unilateral o bilateral, pero principalmente cuando es del lado derecho es cuando se van a observar todas estas anomalías. Esto es cierto. ¿Alguien más leyó algo que haya faltado de lo que comentaron sus compañeros o todos están de acuerdo? Doctora, ¿yo puedo mencionar algo? Sí. Bueno, hablaba más o menos del proceso de rehabilitación de estos pacientes que también este síndrome se conoce como una agnosia espacial unilateral. Y esto hace el proceso de rehabilitación que sea muy difícil con los pacientes. Entonces, se puede estimular sensorialmente contralateral a la lesión, o sea, en el lado que está, digamos, inatento. Entonces, esto puede hacer una reorganización y puede reducir la severidad de esta negligencia. Por ejemplo, se ha visto que es efectivo entrenar al paciente a mirar siempre al lado inatento. También puede ayudar usar anteojos que tengan como prismas y estos invierten la imagen del lado inatento hacia el lado que está normal. Entonces también mejora el problema atencional. Dice también que la severidad de este problema puede disminuir de forma espontánea después del episodio, o sea, si tuvo un episodio vascular que fue lo que se los causó. Y las estrategias que mencioné pueden ayudar a una recuperación un poquito más rápida. O sea, esta retroalimentación sensorial del lado contralateral en el lado ipsilateral. Pero la mejoría es transitoria en general. Así es un trastorno poco frecuente, pero que se presenta así como más en forma aislada. O sea, yo en todo el tiempo que tengo no lo he visto que acompañe al trastorno del lenguaje. Eh, Siempre por lo general es por la etiología que ya se ha comentado en cuanto al EBC, al traumatismo, a la presencia de algún tumor, en fin, a todas las causas que ya se han comentado en nuestras clases y en nuestras clases previas, y que pueda afectar justamente las regiones parieto-occipitales derechas, y que obviamente el problema sea para omitir todo lo que hay en el lado opuesto. Cuando la lesión es bilateral, el paciente tiene un muy mal pronóstico porque a pesar de las estrategias que mencionó su compañera, es posible que cueste muchísimo más trabajo para su rehabilitación y por ende, pues para realizar todas sus actividades de tipo cotidiano y que pueda él ser independiente. Casi siempre tendrá que estar apoyado con alguien como para que le ayude, le favorezca y pueda llevar a cabo las cosas. Es difícil en cuanto a su rehabilitación. La doctora Feyo Ostrowski hace algunos años hizo algún trabajo a este respecto y no fue nada sencillo, o sea, buscar los pacientes. Ella en esos entonces tenía muy buena relación con el doctor Madrazo, que trabajó un tiempo en el Instituto de Neuro,
pero a pesar de eso, o sea, también la casuística ahí en neuro muy disminuida, o sea, no frecuente esta patología. Pero sí es importante que la consideremos y que ustedes también tomen en cuenta que el sitio de lesión de los diferentes tipos de afasia y cuando en la literatura se mencionan otros datos, es porque están obligados a pensar que no solamente fue una lesión en X o Z área, sino que fue una lesión más amplia que compromete a otras funciones, a otras acciones para que se evidencien clínicamente con el paciente. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta y que nos quede así como un poco más claro cuando leemos a los diferentes autores en diferentes artículos y hacen mención. Nada quita que en algún momento dado X persona haya encontrado un paciente y bueno, lo reporta y es el artículo que ustedes leen o que se encuentra más fácilmente, pero sí se debe de considerar o que ustedes tomen en cuenta que cuando se presentan más datos, algún tipo de diagnóstico, algún tipo de apraxia, algún tipo de otra de las funciones presentes en la evaluación del paciente con afasia, pues lo tomemos en cuenta y de preferencia siempre tratar de contar con algún estudio de imagen para que lo podamos corroborar y nos quede así como más claro. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Les quedó claro este síndrome, esta patología? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Soy Olivia. Otra cosa que había leído es que estos pacientes pueden presentar anosognosia, que se va generalmente a asociar a lesiones hemisféricas derechas y que estos pacientes al tener anosognosia van a mostrar una mínima conciencia de sus limitaciones y esto va a sobreestimar las capacidades cognitivas. Lo que va a pasar con esto es que este trastorno no va a permitir el proceso de rehabilitación y va a reducir la adherencia del paciente al tratamiento. Y dice que si nosotros ignoramos este trastorno y no lo tratamos, es probable que el éxito de la rehabilitación pues va a estar limitado. Muy difícil. ¿Todo el mundo sabe qué es la anosognosia? Sí, doctora. Que el paciente no identifique su enfermedad, ¿no? O algo así. Que no reconozca Ajá, que no la... tiene esa enfermedad. Por lo Ajá. general, esa anosognosia en la mayoría de los casos es muy frecuente que se presente en alteraciones psiquiátricas, o sea, sobre todo en esas cosas raras de la psicosis maníaco-depresiva, o sea, el no reconocer que tienen X o Y enfermedad, o la falta en aquellos pacientes que les amputaron alguna extremidad o alguna parte de su pierna o de la mano, etcétera, o sea, que ellos dicen que tienen, o sea, toda su extremidad completa. Eso es la anosognosia. La prosopagnosia, ¿saben qué es? Cuando no pueden reconocer los rostros, ¿no? Exactamente. A mí me da eso de vez en cuando con algunos de ustedes. Cuando se portan mal, que sé que hacen cosas, o sea, me da eso. Me da la prosopagnosia. Pero sé que todos se portan muy bien, así es que ya se me está quitando eso. No te preocupes. Bueno. ¿Alguna otra duda? Hola, doctora, buenas tardes. Dígame usted. Soy yo, Carlos. No, pues solamente para agregar algo más al cuadro clínico que estamos comentando entre todos, pues los pacientes también van a tener paragnosia. En un artículo que estaba revisando, donde se evaluó a unos pacientes que habían presentado este tipo de heminegligencia, ellos encontró que tenían también paragnosias, que se les podía mostrar, por ejemplo, algún objeto personal y la persona podía nominar, por ejemplo, es mi pantalón, es un pantalón o es una taza, pero cuando se les preguntaba de quién era, no sabían reconocer que era algo suyo o que les pertenecía. Sí, y también es frecuente que se pueda presentar eso
buscarlo. Y muchas de las veces uno no lo toma en cuenta, pero hay veces que sí, algunos pacientes presentan como esos datos. Tiene un predominio mayor cuando tienen una depresión muy severa, muy marcada, y tienen así como todo un entorno en la parte emocional. O sea, hay algunos de ellos que hacen referencia a todos estos trastornos. Entonces, sí es bien necesario que reciban un apoyo tanto farmacológico o en algunas ocasiones con algún tipo de terapia para que puedan tratar de mejorar, porque sí es complicado esta parte. Esos datos que han mencionado ustedes son frecuentes que se presenten, pero en este tipo de trastornos. Luego los pacientes que ustedes envían de otoneuro, los mareaditos, y que por alguna situación dicen que se les olvidan las cosas y no los mandan. Hay veces que algunos de ellos, sobre todo cuando tienen mucho el problema con familiares, o sea, por diversas causas, mucho de lo emocional, pues hay veces que hacen referencia, o sea, de que ellos están bien, de que ellos no están enfermos, pero finalmente es así como el trastorno psiquiátrico así severo que requiere, les digo, no solo el apoyo farmacológico, sino un apoyo de recibir alguna terapia para que les ayude y tratar de orientar que busquen algún tipo de actividad para que puedan mejorar. Sí, ¿Alguna otra duda, comentario? ¿A todos ya les quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, todo claro. Me parece muy bien. Que tengan bonita tarde y nos vemos el jueves. Igualmente, doctora. Gracias. Bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias igualmente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes.